Desde enero de 2015, Tertulias de lo Desconocido surca el ciberespacio. Somos un programa fundamentalmente de misterio, pero no debemos ni queremos estar ajenos a la sociedad que nos rodea. Por ello también proponemos temáticas sociales. Nuestra premisa es hacer un programa libre y sin censura previa. Te recomendamos que busques cauces alternativos de información. Nosotros somos uno de ellos. Cuestiónate las informaciones. La verdad es una encrucijada de caminos. Te invitamos a escuchar una nueva aventura, un nuevo episodio de nuestro programa. ¿Estás preparado? Nació en Bilbao en 1976, aunque con apenas 10 años se fue a vivir a Almería, ciudad en la que actualmente reside. Desde muy joven despertó en él una gran pasión por los libros, leyendo a autores como Julio Verne, Mark Twain, Conan Doyle, entre otros. Pasión a la que pronto se le unió el mundo del misterio, en especial los temas relacionados con los enigmas históricos. Y es que la historia se fue convirtiendo en otra de sus debilidades, entre otras cosas gracias a programas de radio como La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Desde entonces, ha tratado de unir todas sus grandes pasiones. Con más de 20 años dedicados profesionalmente al transporte, siendo durante cerca de una década jefe de operaciones de una de las mayores empresas del sector, un buen día decidió matricularse en la UNED para estudiar la carrera de Geografía e Historia, con el objetivo de presentarse a las oposiciones a profesor de Historia. En ello está. Su incursión en el mundo literario comenzó colaborando en diversas antologías, como Escritores al Alba, Diversidad Literaria, 2016, Microalmería, Círculo Rojo, 2017, y Microterror, Círculo Rojo, 2018. Además, ha colaborado con algunos artículos en la web así como con la colaboración de variados artículos en Babel Historia, y actualmente lleva su propio blog, viajandoalahistoria.home.blog, en el que publica artículos relacionados con la historia. También colabora en la sección La Penúltima Palabra, dentro de la página lareddelmisterio.com, donde escribe sobre libros, y en una sección llamada Curiosa Historia, en la página web de unmundomisterioso.com. Durante estos últimos años, su entusiasmo por estos temas le llevó al mundo de la radio. Forma parte del equipo del programa Tempus Fugit, que dirige y presenta Óscar Fábrega, junto a Raquel Berenguel y Paquiro, y colabora con otros y reconocidos programas del misterio. También es el delegado de TCI España, Sociedad Nacional de Parapsicología, en la provincia de Almería. El sueño oriental de Napoleón es un sueño perseguido por el autor que por fin ve la luz. Es su primer libro, pero amenaza con todos vosotros. Se cumple en pocos días nuestro 6º aniversario. Aprovecho para agradecer a todos los que nos siguen, nos comparten y nos alientan a continuar en Tertulias de lo Desconocido. De nuevo, contamos con un invitado, teníamos muchas ganas de poder hablar con él y que nos hable, que nos cuente sobre su obra llamada El sueño oriental de Napoleón. Los saludamos rapidísimamente, automáticamente. Damos la bienvenida a Tertulia de lo Desconocido a Jorge Barroso. Muy buenas, Jorge. Muy buenas noches, compañero. ¿Cómo estás? Bien, tirando de esta difícil situación, pero bien. Bueno, pero contento que ha ganado el Atleti, o sea, eso hay que comentarlo. Evidentemente, hoy te veía por Facebook todo jubiloso, ¿no? Estoy la mar de contento, sí, porque esto no se vive ningún año. De hecho, yo nací en Bilbao, me crié allí y me crié cuando el Atleti ganaba, con Clemente de entrenador, su Bizarreta de portero, y yo veía pasar ahí a todo el equipo, subirse a la gabarra ahí por el Nervión, así que no es lo mismo, pero te da un poco de alegría, sí. Una época que casi todos éramos, aunque fuéramos yo soy de Granada, y la gente estaba muy con el Atleti de Bilbao porque era, aparte de aquel equipo, ¿no? Javier Clemente, pues marcó un hito, ¿no? Fue algo histórico, y lo de las gabarras famosas, ¿no? Que fue muy comentado, ¿no? Sí. Además, creo que es el tercer equipo, el cuarto, que tiene más club abiertos en toda España, como simpatizantes, sí. Fíjate, Jorge, ¿no? Pero mira, ¿qué te parece si antes de entrar en materia hablamos de tu publicación y conocemos un poco también nos interesa conocer también a la persona, no solamente al escritor, sino también a la persona, que es importantísimo también, esa faceta humana, ¿no? Vamos a dar paso, si te parece, a los compañeros que estarán hoy también para hacerte preguntas seguramente, desde Barcelona, aquí a mi vera, como decimos por Andalucía. Eva Carrasco, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Primera tertulia, aunque hemos hecho una grabación ya de tus casos, que han sido muy comentados, un tema de mediunidad que se está haciendo bastante prolífico desde hace mes y medio, 2 meses.
Pero primera, digamos, ya tertulia con los compañeros, y en ese caso, fíjate, con Jorge Barroso, al que creo que conoces, ¿no? Oye, tan. Bueno, Pudimos... pues a raíz de un... Sí, la quedada que hicimos, ¿no? De Amigo Exacto. del Misterio. Sí, encantadísima de conocerlo. Y siempre, fíjate, que toca temas relacionados con el misterio y con la historia, que es una cosa muy interesante. Sí, efectivamente. Y este 2021, Eva, que realmente ha empezado Como dice. impetuoso, ¿no? Fíjate lo que ha Bueno, pasado en Estados Unidos. ¿te acuerdas que lo hablamos que iba a ser así? Y está bastante... Tenemos que tener, sobre todo sacar nuestra conciencia adelante, porque estamos yendo como están los planetas, ¿no? Algún planeta retrógrado, ¿no? Y vamos hacia adentro. Entonces estamos escondiendo muchas emociones y eso enferma. Salen las lesiones físicas. Entonces tenemos que tomar conciencia de que esto va a pasar y porque si nosotros sacamos las emociones hacia afuera, Sí. siendo lo mayor positivos posibles, porque la mayoría, por ejemplo, todos los que estamos aquí, estamos todos bien, gracias a Dios, dentro de lo mal que lo está pasando a alguna gente, ¿no? Sí, aparte aprovecho para mandar un beso, un abrazo para Mamen Efectivamente. Córdoba, que la Sí, conocemos, que está y malita. bueno, y pareja de nuestro compañero, Sí, que sobre daremos paso todo, ahora. un beso muy grande. Pues esto, ¿no? Si nosotros guardamos esas emociones, reventaremos. Entonces, hay que pasar esta tormenta, porque también, por ejemplo, estos últimos 15 días de este mes van a ser tremendamente terribles a nivel energético, muy mal, pero también Y a nivel planetario también comentaban, ¿no? Sí, por alineaciones de planetas y tal. Y esto hasta marzo por lo menos va a estar así. Luego va a haber algún reventón que otro. Bueno, esperemos que sea lo mínimo y que lo podamos llevar. Que yo no soy persona que no soy de... Sí, digamos que noticias apocalípticas ni soy de las que da... Mira, hay que va ser a pasar positivo. pero que está la cosita así, sí. Lo que pasa es que también nosotros tenemos proyectos que estamos en ello y que pueden ayudar bastante a la gente. Bien, pues ya hablamos de todo esto, indagaremos un poquito más, pero sí quiero que estemos todos en la llamada. Hablamos antes de Mamen Córdoba, pareja en este caso de Asís de Oro, sí. Granados, al que saludo. Muy buenas, Paco. Muy buenas, Pedro. Un saludo a ti, a Eva, a los compañeros y al amigo Jorge, que creo que no hemos coincidido nunca en un programa, pero por las redes nos damos ahí caña. Sí. Me es un placer cuando conoces a gente así, que lo que llevan muchos años o bueno, una cantidad de tiempo por las redes sociales, no sé, se hace todo más bonito, sí. La verdad que sí. Me encanta ser, en este caso, el vehículo, ¿no? Esa unión, esa posibilidad de que, aparte de que podamos compartir un live en Facebook, una publicación, podamos hablar, ¿no? Y quién sabe si pues algún día podremos encontrarnos en persona, ¿no? Que es lo que nos hace falta también, encontrarnos ya y volver un poco a esa normalidad, poder abrazar, ¿verdad, Paco? Poder tocar, poder interactuar más, ¿no? La verdad que sí, que se echa de menos. Estas cosas sí están muy bien porque la distancia no junta, ¿no? Pero un abrazo y un buen beso, eso se echa siempre de menos. Y llegará esos días. Sí. Pues esperemos que Jorge esté en lo cierto, que llegará, yo creo que sí. Hombre, claro. Si no, Eva, ¿no? Claro que van a llegar. Vale, lo que pasa que tenemos que pasar... Está grabado, ¿eh? Lo estamos grabando, así que... Pues mira, porque no sé si la gente... Pero para diciembre del 21, perdón, ahí empezará a cambiar la situación, pero hasta esa fecha no. Bueno, pues mientras tanto, paciencia, tranquilidad y buenos alimentos, ¿no? Seguimos saludando, en este caso nos vamos, fíjate, ese salto desde Cabra, Córdoba, hasta Valencia. Ahí está Miguel Navarro, muy buenas. Compañero, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, todo un placer tener a Jorge aquí entre nosotros, ¿no? Y nada... El placer es mío. Hombre, yo creo que es recíproco, ¿no? Y nada, a los compañeros Paco, Francisco Bebiar, Eva y a ti, como no, Pedro. Muchas gracias, Miguel, que sé que estás haciendo muchos bolos últimamente. Estás ahí muy ajetreado, ¿no? Con el EBCON, ¿no? Pues mira, estoy hablando con vosotros y estoy aquí justamente con el nuevo esquema aquí en el ordenador del EBCON Pro. Y sí, bueno, demasiado poco me pasa a mí. Siempre lo hemos dicho, que tenemos unos tertulianos muy prolíficos, ¿no? Fíjate que Asís de Oro Granados es escritor de relatos y otras muchas cosas también, que ha hecho también cortos.
Hoy tenemos un invitado que ahora veremos, que también se las trae y hemos escuchado en la introducción, ¿no? Esa trayectoria y todo esto que está haciendo ahora y esa primera publicación que no va a ser la última seguramente y nos va a sorprender próximamente seguro, a buen seguro. Y claro, no podemos dejar de saludar, seguimos en Valencia, en este caso a Francisco Bebiar, que también futbolero y experto, yo siempre digo, en temas conspiranoicos. Bebiar, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Bien, bueno. El Valencia, ¿cómo va el Valencia? Sí, yo le digo al amigo que el Marcelino os va a durar un par de años porque se meterá en jaleos y al final lo tiraréis, porque es que es muy... se mete en películas, o sea que aprovecharlo hasta que meta la pata a él y lo tiréis y ya está. Nada, el Valencia pues aguantando como podemos, ya veremos cómo acabamos la liga. Bueno, no ha empezado bien, pero bueno, lo importante no es cómo se empieza, sino cómo se acaba. Así que ahí está. Queda mucha liga. El tema es que ahora, con lo que comentaba Eva de la pandemia, aquí estamos, yo estoy acojonado, porque es que está atacando muy fuerte aquí. 95 muertos hoy, en la fábrica ya hay gente infectada. Ayer mismo un compañero de repente se encontró mal, o sea que ya vas acojonado a la fábrica a trabajar con el bozal que digo yo, y esto es acaba de salir esta persona, el anestesiólogo que estaba aquí en el Hospital Peset de Alexandre, contagiado, lo ha entrevistado 4, y dice que la mortalidad es del 25%, 25%, y es un profesional de la sanidad. Se ve que es la cepa es la nueva. cepa británica La nueva. Pero mira, es muy importante las defensas altas. Claro. Sí, no, tener optimismo y yo qué sé, ¿no? Hay un producto que va muy bien, eleva las defensas y digamos que funciona una bestialidad, que es la Artemisa annua con 2 Ns. Este producto es importantísimo. Es una planta, es natural y digamos que, bueno, pues podría estar, como otras cosas, también recomendado, ¿no? No, pero mucho. Hablaremos de ello, pero yo creo que teniendo a Jorge Barroso, claro, evidentemente, tenemos que centrarnos en él. Y primeramente, Jorge, para comenzar, me interesa conocer, y a buen seguro a los oyentes, seguro que también, un poquito de tu trayectoria, tus inicios y cómo llegas a este punto en el que surge, cómo te planteas, cómo irrumpe y de qué manera, la publicación El sueño oriental de Napoleón. ¿Cómo se ha dado para que llegara a este punto? Pues creo que como muchas cosas que surgen por pura casualidad o no. A ver, yo soy un apasionado de la historia, soy historiador y de hecho empecé a estudiar historia precisamente porque me apasionaban muchísimo los temas del misterio. Yo, como mucha gente, imagino que empezó como escuchando ciertos programas de televisión o de radio, La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián. A mí me apasionaba muchísimo los pasajes de la historia y yo empecé a estudiar historia precisamente por eso. Y empecé a comprarme libros sobre misterios en la historia. Y bueno, eso me llevó, pues siempre he estado leyendo. Es verdad que he colaborado en varios programas, soy miembro. Ahora lo que pasa es que lo tenemos un poco abandonado, o lo están haciendo porque como está haciendo de su casa el programa de Tempus Fugit, y he participado en otros programas. Y lo que pasa es que hace ya cerca de 4 años y algo, desde otro programa del misterio que me dijo, oye, ¿por qué no colaboras y hablas sobre lo que a ti te gusta, que es hablar sobre misterios históricos? Es verdad que yo antes también he publicado en algunas revistas y he publicado en algunas páginas web dedicadas sobre todo a la historia. Tengo también una página, un blog que es Viajando a la Historia, que es sobre temas de historia, pero también le meto siempre temas relacionados con el misterio, que es lo que a mí me apasiona y, vamos, a lo que me dedico. ¿Qué pasa? Que en ese programa de misterio me dijeron que por qué no hablaba sobre un tema que entonces estaba un poco de actualidad, que era, imagino que ya lo conoceréis mucho, que es el hecho de que se ha contado de que Napoleón pasó una noche dentro de la Gran Pirámide. Imagino que ya mucha gente, si más los que están dedicados al mundo del misterio o la gente que le gusta estos temas, fijo que lo conocerá. Y lo conocerá porque esta historia se hizo tremendamente popular de manos de Javier Sierra, porque en el año 2014 publicó un libro que llevaba por título La pirámide inmortal. Ese libro fue un tremendo boom, se vendió por millones de copias, sobre todo y en todo el mundo, se publicó en varios idiomas, se tradujo. Pero es que esa historia no era nueva, porque el propio Javier Sierra publicó en el año 2002
un libro que llevaba por título El secreto egipcio de Napoleón. Si uno lee los dos libros, es exactamente el mismo. Lo que pasa es que en el de año 2014, Javier Sierra modificó un par de temas, pero poco. Es exactamente el mismo libro, la misma historia. Lo que pasa es que en el año 2002, Javier Sierra no era tan tremendamente conocido como lo fue después. Sí lo conocíamos los que veíamos programas de misterios y los que nos dedicábamos un poco a esto. Y él siempre quiso retomar esta historia. Sí, me imagino que ya sabréis que en esa historia lo que se cuenta, que por cierto es una novela, eso hay que dejarlo muy claro, es una novela, una fascinante novela, donde, amparado en la campaña que hizo Napoleón entre el verano de 1798 y 1799, introdujo el tema de que Napoleón pasó dentro de la Gran Pirámide una noche porque estaba buscando el secreto de la inmortalidad. Y bueno, me dijeron que por qué no contaba esa historia. Claro, yo tengo que tirar de lo mío, que es de la historia, y tirar de cuando tú haces un trabajo de historia, tienes que tirar de fuentes y con una metodología de trabajo. Y yo empecé un poco a investigar sobre eso. Hablé del programa, en el programa ese hablé de por qué se había propuesto esa campaña a Egipto, más o menos, en el tiempo que me daba hablar sobre eso. Lo que pasa es que me di cuenta que no había un libro como tal. Sí hay libritos, o hay libros, pero están muy descatalogados, o son muy antiguos, pero no había un libro que explicase esta campaña como tal en sí. Y sobre todo que hablase de la campaña y de estos misterios, porque aparte de este hay otros misterios que se han contado sobre Napoleón. Y como ya tenía varias biografías y tenía material para hacerlo, ya empecé a conseguir más libros, más documentos sobre Napoleón en Egipto, y me dediqué a eso, me decidí a escribirlo. Se me quedó una especie de espinita clavada y me decidí a escribirlo. Sí, quiero dar paso a los compañeros a hacer una pregunta, pero rápidamente, si te ha sido muy complicado el trabajo de investigación, porque yo creo que no será fácil, ¿no? Para algunos personajes será más complicado conseguir información, ampliarla. ¿Y cómo ha sido tu trabajo en ese sentido? A ver, a veces es tan complicado cuando tienes muy pocas fuentes para tirar de ellas, como cuando tienes muchísimas. En mi caso es que hay muchísima información de Napoleón. De Napoleón precisamente puede ser uno de los personajes históricos que más se ha escrito sobre él. El problema es coger realmente lo que tú necesitas para escribir el libro. O sea, tienes miles de informaciones, pero tú tienes que exactamente hacer como una especie de puzzle para poder escribir este libro, para querer contar lo que quieres contar. Y, hombre, en ese aspecto sí es un poco complicado, porque tienes que tirar también, y otra cosa, tienes que tirar también de, cuando lees algo que te cuentan sobre Napoleón en un libro, tienes que corroborarlo con otras fuentes para ver más o menos si es verdad lo que se cuenta o no sobre muchas cosas que se han contado de Napoleón, y más en esta campaña. Bien, Jorge, vamos a dar paso a los compañeros que yo creo que tienen preparadas preguntas, en este caso, así, granados. Bueno, sí, yo me gustaría preguntarle a Jorge que cuando estuviste buscando información sobre esta campaña de Napoleón en Egipto, me gustaría saber qué dato te llamó a ti más la atención, o que viste más misterioso sobre esta campaña. A ver, dejando a un lado los misterios que se han contado, que son pues si pasó o no una noche dentro de la Gran Pirámide, sobre un grimorio, sobre un oráculo. A mí lo que realmente más me fascinó es por qué se llevó una comisión científica Napoleón a Egipto. Para entenderlo, antes de esa campaña, ninguna otra campaña militar nunca se habían llevado una comisión científica, por lo menos de esa magnitud. Napoleón se llevó a 167 científicos sabios de muchas ramas del saber distintas. Sí es verdad que en otras campañas distintas, anteriores, ya sea francesas o españolas o inglesas, siempre se llevaban 1, 2, 3 o 4 científicos. Por ejemplo, la propia Francia, cuando envía a Napoleón a Italia antes de Egipto, a esa campaña iban 2 o 3 científicos, un matemático o un biólogo, para estudiar un poco o llevarse, sobre todo para llevarse obras de arte, para tesoros de Italia, para llevárselos a Francia. Eran saqueadores. No era para estudiar un poco la cultura y nada de eso. De hecho, muchas cosas de las que a día de hoy están en el Museo del Louvre era porque en la campaña que Napoleón hizo en Italia
fue saqueada y fue por esto, porque se llevaron a una comisión científica, pero muy poca gente. Napoleón se llevó a 167, eso jamás había pasado. Y cuando tú estudias el porqué de diferentes fuentes, las propias memorias de Napoleón, y es lo que yo explico en el libro, entiendes por qué se llevó Napoleón a esa comisión científica. Para mí esa es lo más misterioso y maravilloso de aquella campaña. Tertulias de lo desconocido. Y creo que Eva Carrasco tiene también una pregunta para Jorge. Jorge, ¿nos puedes contar, sin destripar nada, un poquito de tu libro? Sí, porque hay que recomendar a la gente que lo compre, Claro, evidentemente. claro. Vale, pues el libro es un ensayo histórico que versa sobre la campaña que hizo Napoleón en Egipto. Sí es verdad que, aunque son 600 páginas, 611 páginas, yo le he dado muchísima importancia a lo que es lo personal, la relación personal, lo que el propio Napoleón escribió en sus memorias, su secretario personal dejó escrito en sus memorias, sus generales, la comisión científica, los cronistas árabes. Es muy importante también contar con ellos para ver ese choque cultural también que hubo entre la Francia esa revolucionaria, hija de la Ilustración, con un pueblo que estaba totalmente atrasado en esa época, ese choque cultural y sobre todo lo personal de Napoleón. De hecho, yo le doy muchísimo más valor a eso. Y por eso también el libro empieza con Napoleón siendo un niño, desde que va a Francia, en la escuela militar, cómo se va gestando toda esa ambición militar y por qué, y dónde surge ese sueño de ir a Egipto. Porque esa campaña de Napoleón en Egipto no surge justamente ahí, en el verano de 1798 o un poco antes, cuando llega de Italia y dicen vamos a ir a algún sitio, vamos a Egipto. No, surge muchísimo antes porque Napoleón era un tremendo lector. Napoleón desde su infancia leía constantemente y sobre todo libros de historia. Eso fue lo que a Napoleón le dejó marcado en su cabeza una especie de semillita que fue creciendo con el tiempo. A Napoleón le fascinaba, por ejemplo, en los libros de Plutarco, las vidas paralelas, y sobre todo Alejandro Magno, Julio César y Alejandro Magno, pero sobre todo Alejandro Magno, le fascinaba. Después la Anabasis de Arriano, también siempre llevaba con él. Y después también leyó un libro de un orientalista francés que había ido unos años antes a Egipto, que se llamaba Bulney. Este personaje es fundamental porque escribió cosas sobre Egipto que Napoleón, al encontrarse ese libro, era un libro que en todos los salones, en todos los ambientes y salones de la cultura francesa, empezó a distribuirse muchísimo. Napoleón lo leyó y quedó fascinado. Napoleón ya empezó ahí a soñar con Egipto. Y bueno, pasan una serie de circunstancias por las cuales Napoleón decide ir a Egipto y por qué quiere ir a Egipto. Y por eso es tan importante la comisión científica. Jorge, más de 600 páginas decías, 600... Yo, fíjate, que he leído en algún sitio que 666, en otras 600, tú dices 611, ¿no? Páginas. Sí, a ver, creo que sí, son 611. Lo que pasa es que en la página web de Guante Blanco, cuando salió, sí, ponía 666 páginas. Claro, yo digo, es un guiño al 666, ¿no? Digo, Jorge ahí ha tenido un poco de... No, lo que pasó es que el libro ya estaba, digamos, en preventa. Sí. Lo que pasa es que estábamos esperando porque el prólogo me lo iba a hacer, me lo ha hecho, sí, mi admirado amigo Mariano Fernández Urresti. Sí. Entonces, como no sabía en el editorial cuántas, si iban a ser 3, 2, 5, 6 páginas, 10 páginas, pusieron ese número porque no se sabía todavía. Y no, digamos que de inicio tenías pensado que concentrarlo todo en un volumen, o no te lo habías planteado a lo mejor hacerlo en varias entregas, directamente tal cual, o sea, 600 páginas, un volumen y no hay continuidad posible o ampliación. A ver, me lo he planteado, me he planteado seguir y hacer la otra parte. A ver, la inmensa mayoría de la gente que conoce a Napoleón prácticamente la conoce desde que ya dio el golpe de estado de Brumario, se hizo cónsul y a partir de ahí se autoproclamó emperador. Y la inmensa mayoría de la gente que conoce a Napoleón es la época donde él es el emperador de Francia. Por eso es posible que a lo mejor algún día sí lo continúe. De hecho, yo lo que explico en el libro, a grosso modo, es que posiblemente Napoleón no se hubiese hecho emperador, no se hubiese autoproclamado emperador de Francia,
si esa idea no la tuviese tenido antes, porque es lo que quiso hacer en Egipto, hacerse emperador de Oriente, desde Egipto hasta la India, tal y como hizo Alejandro Magno. Digamos que ese sueño oriental que tuvo Napoleón de hacer un imperio allí, al verse truncado, porque fue una campaña militar que fue un desastre al final, falló, pero ese sueño de crear un imperio, posiblemente Napoleón se lo llevó consigo a Francia. Y por eso sí me he planteado, digamos, continuarlo, pero lo que pasa es que, claro, es mucho trabajo, es mucha más documentación y, bueno, ya veremos, posiblemente. Ya veremos lo que el destino nos separa. Quiero darle paso a Miguel Navarro, primeramente. Sí, Miguel. Bueno, la verdad que me habéis quitado todas las preguntas, pero todas, ¿eh? No te rías, Eva, que tú me has quitado una. Puede ocurrir, ya lo sabes. Sí. Bueno, pues yo voy a hacer una simple pregunta, porque como me habéis quitado todas, a ver, lo que me estoy preguntando yo ahora mismo es por qué, aparte que te gusta la historia, que como has comentado, pero ¿por qué Napoleón en las pirámides de Egipto y no Napoleón en otro sitio? Precisamente porque tú sabes perfectamente que, por ejemplo, Egipto siempre ha estado vinculado al tema OVNI, ¿no? Y es que me hago esa pregunta, ¿por qué Napoleón en Egipto? Porque yo, la verdad que es la primera vez que escucho yo el tema de Napoleón en Egipto. Siempre he escuchado que Egipto, pues siempre que si extraterrestres, que un montón de historias, pero justamente de Napoleón, la verdad, no lo había escuchado. Y me ha sorprendido el tema de centrarte en lo que es Napoleón, pernotar dentro de la pirámide, que lo que es que, perdóname, pero es que no he leído tu libro. No sé si ahora me lo compraré para documentarme mucho mejor. Pero es que es muy interesante el tema que has tocado, porque claro, también era un riesgo, ¿no? Un riesgo hablar sobre Napoleón en Egipto, no sé, en lo que es las pirámides, porque no sé, simplemente por lo que te está comentando, el pensar que las pirámides están vinculadas al tema extraterrestre y luego se mete por medio a Napoleón. O sea, es como si, como no sé, el agua y el aceite, ¿no? Que luego es historia, como estás diciendo tú, ¿no? No sé si me has entendido lo que te quiero decir Sí, y mis dudas en el... A ver, a mí me pasó una cosa curiosa que cuando algunos conocidos me preguntaban sobre qué estaba escribiendo, pues yo no tenía problema entonces en decirlo y decir, mira, pues estoy escribiendo sobre la campaña de Napoleón en Egipto. Pasaban dos cosas, o no tenían ni idea de que Napoleón había estado en Egipto. Esto es algo muy común, que mucha gente no sabe que Napoleón está en Egipto. Y el que lo sabe por las novelas de Javier Sierra. Es muy curioso. Bueno, sin contar, por ejemplo, a gente ya que sea historiadora como tal, que sí lo sabe. Pero me resultó muy curioso. Y, bueno, a mí como historiador hay una época que me fascina muchísimo, que es la Revolución Francesa. Es un tema que a mí, no sé, me apasiona completamente. Cómo surgió la Revolución Francesa y qué pasó después de la Revolución Francesa. Y Napoleón es el hijo predilecto. No se puede entender en nuestro mundo, el mundo occidental, Europa, no se puede entender sin la Revolución Francesa y sin Napoleón. Posiblemente Napoleón sea el personaje histórico más importante de todos ciertos últimos años. Todo lo que se ha conseguido en Europa fue gracias a la Revolución Francesa y a Napoleón. ¿Por qué? Fíjate, por un ejemplo, el código civil que tiene casi toda Europa o el mundo occidental se basa en el código napoleónico que hizo de Napoleón una vez que dio un golpe de Estado en Francia, se autoproclamó cónsul y después emperador. Ahí proclamó él un código civil que se empezó a extender por toda Europa. Aunque después Napoleón cayó en desgracia en Waterloo y se fue a Santa Elena, esas ideas esas ideas de napoleónicas quedaron como una especie de semilla por toda Europa que se fue gestando hasta lo que es el mundo de hoy. ¿Qué pasa? Que Napoleón para mí es un personaje fundamental, como he dicho. Claro, pero no se puede entender toda esa época posterior de Napoleón, que es ya cuando fue cónsul de Francia y después emperador, no se puede entender si no se entiende. Eso lo entendí yo cuando empecé a descubrir toda esta documentación sobre Napoleón en Egipto. No se puede entender a Napoleón emperador si no entendemos esta campaña.
Y antes de eso, no se puede entender esta campaña si no entendemos el Napoleón de su infancia y su juventud. Por eso, y como hay tan poco sobre eso, sí es verdad que es un riesgo, porque yo quería contar un poco sobre todo eso. Además, como has dicho, ¿y por qué Egipto? Como apasionado de tanto el mundo de la historia como el mundo del misterio, Egipto, ¿qué voy a decir? Todo lo que esté relacionado con Egipto, en el mundo del misterio y de la historia, es fascinante. Hay que decir una cosa muy clara. Esta campaña, si bien fue un fracaso militar, no lo fue en lo cultural y lo científico. La egiptología nació a partir de allí. Por eso es tan importante esa comisión científica. Allí se encontró la piedra de Rosetta y, bueno, muchísimas cosas más que dieron pie a la ciencia de la egiptología. Y no solamente eso, es que a partir de ahí comenzaron a llegar cientos o decenas o cientos de investigadores a Egipto a estudiar sobre lo que había estudiado esa comisión científica allí en Egipto. Y a partir de ahí empezaron a surgir muchísimas teorías, descubrimientos, que es lo que realmente conocemos a partir de ahí. Por eso también es como el origen. Todo lo que sabemos sobre Egipto empezó ahí, en esa campaña. Bueno, pues creo que nos falta esta primera rueda de preguntas, Beviar, Francisco. Sí, es lo que comenta aquí el amigo. Es muy importante porque se descubrió la piedra de la Rosetta y se pudo descifrar los jeroglíficos de la época faraónica, porque era una piedra que había tres partes, era de la época tolemaica de los griegos de Egipto, y había una parte en griego, otra parte en jeroglífico y otra parte en otro lenguaje que ahora no me acuerdo. Bueno, en demótico. Sí. Y justamente era un soldado que acabando unas trincheras allí por la zona de por ahí de Egipto que encontró la piedra casualmente, que es mucha casualidad, ¿no? Y yo me quería centrar en la noche que pasó Napoleón en la pirámide de Keops, en la Cámara del Rey, que según cuentan, yo lo que quisiera saber si crees en la versión que se comenta, que estuvo 7 horas allí, estuvo con una persona, un musulmán, un pequeño séquito, estuvo ahí encerrado en la Cámara del Rey una noche. Dice que cuando salió asustado y pálido y dijo que aunque os contara lo que he visto no me ibais a creer. O sea, ¿crees que esto tiene una base histórica? Ahí tuvo una experiencia mística grande, porque lo que sí que es curioso lo que has comentado, a poco tiempo después, a los meses, provocó el golpe de Estado que acabó con el último resquicio de la Revolución Francesa, con el Directorio, se hizo cónsul vitalicio y a partir de ahí, al cabo de 4 años, se autoproclamó emperador de Francia, ¿no? Se ve que ahí algo le hizo, como tú bien dices, que él creía mucho en Alejandro Magno, a lo mejor hasta él se creía una reencarnación de él, pues quisiera aplicarlo eso a un nuevo imperio, en este caso en el siglo XIX. Por eso te quiero preguntar, ¿crees que ahí ocurrió algo o es simplemente una leyenda? A ver, esto es lo más complicado de este libro. ¿Y por qué digo complicado? Porque el libro es totalmente un ensayo histórico con base de documentación total. O sea, yo no me invento nada, excepto esto de los misterios. ¿Y por qué digo excepto? Porque no hay ni una sola fuente de aquella época que corrobore que Napoleón pasase ninguna noche dentro de la Gran Pirámide. Es decir, yo me he leído casi la inmensa mayoría de biografías de Napoleón, sus memorias, las suyas, las que escribió después en la isla de Santa Elena, un historiador que se llamaba Las Cases, su secretario personal, Bourrienne, que en el tomo 2 de las memorias de Napoleón es entero sobre esa campaña. No hay absolutamente nada, no hay nada en los cronistas árabes, no hay nada en sus generales, en su comisión científica. Entonces, choca mucho de decir, ¿de dónde sale esta historia? De hecho, yo empecé a escribir el libro porque no había encontrado nada sobre esto. Lo que pasa es que como ya tenía tantísima documentación, me decidí a escribirlo. Pero fue buscando este dato. ¿De dónde surge esa historia de que Napoleón pasó una noche dentro de la Gran Pirámide? Como historiador, tengo que ser fiel a la historia y decir, no hay ni una sola fuente que testimonie esto. Además,
mucha gente cree que cuando Napoleón fue allí ya tenía un cierto conocimiento sobre lo que eran las pirámides o sobre el poder que podía tener las pirámides dentro. Voy a contaros una anécdota para que veáis cómo veía Napoleón las pirámides. Es una anécdota que está registrada en una gran cantidad de biografías de Napoleón. O sea, está escrita en un montón de sitios. Que es que Napoleón, cuando tras la famosa batalla de las pirámides, ¿no?, entró en el Cairo. Una vez que entra en el Cairo, sus soldados, sus generales y la comisión científica estaban un poco alicaídos porque habían tenido un trayecto desde Alejandría hasta el Cairo brutal, malísimo, habían muerto algunos por el tremendo calor, estaban de una baja moral. Entonces Napoleón, para atraerlos un poco y para ganárselos, les dijo, venga, ¿por qué no hacemos una especie de una visita a las pirámides? Y les propuso un juego a los generales más cercanos suyos, a su Estado Mayor y a algunos científicos que iban con él. Y les propuso que a ver quién era el primero que subía a lo alto de la Gran Pirámide, a la de Keops. Es curioso que el que antes llegó de todos fue un matemático que se llamaba Mongué. De hecho, era la persona con más edad de toda la expedición, tenía 55 años. Napoleón se quedó abajo, en una piedra sentado y tomando unos apuntes. Tengo que decir que Napoleón era un excelente matemático, un increíble matemático. De hecho, Napoleón en Santa Elena, a las Cases, en su biografía, le contó que si él no hubiese sido un militar de éxito y todo lo que hizo, a él le hubiese gustado ser un miembro, ser recordado como alguien científico, como una especie de Newton. De hecho, Napoleón, antes de ir a la campaña de Egipto, entró a pertenecer parte del Instituto de París, de Francia, como un matemático. Era un tremendo matemático. Bueno, sabiendo esto, Napoleón se quedó abajo y empezó a hacer unos cálculos. Cuando este matemático Mongué bajó bajó abajo, eso está mal dicho, pero bueno, cuando bajó de la pirámide, y ya empezaron a subir otros generales allí, se acercó a Napoleón y, bueno, para presentarse a él, para decirle, mira, he ganado yo. Napoleón le enseñó unas cuentas que había hecho, que está registrado también en las propias memorias de este hombre, de este matemático de Mongué. Y es que Napoleón había calculado y había dejado por escrito que si desmontaba las 3 grandes pirámides de Giza, desmontarlas todas piedra por piedra, llevárselas a Francia y hacer un muro a lo Trump, que quería hacer con México, pues lo mismo, hacer un muro alrededor de toda Francia, un muro de 3 metros de alto por 1 de ancho, con esas piedras. Entonces, claro, alguien que tiene claro o que cree que las pirámides, por ejemplo, son una cámara de resurrección o es algo mágico, no deja por escrito desmontar las pirámides para llevárselas. No sé, a mí eso me choca mucho. Bien, hacemos otra rueda rápida antes de que entre nuestro compañero Carlos Dueñas. Creo que Eva tenía alguna pregunta para Jorge. Sí, parece ser que, bueno, aparte de lo que acabas de decir, claro, que es cierto que a Napoleón le encantaba el mundo de la adivinación y esoterismo. O sea, tu mundo, ¿no? Digamos que ahí te la llevas, arrimas un poco el ascua a tu sardina, ¿no? Te lo llevas a Napoleón un poco al esoterismo, ¿no? Bueno, pero interesante. Sí. Vale, entonces, ¿hasta qué punto estaba interesado? ¿Sabes hasta qué punto estaba interesado en ritos masónicos? A ver, Napoleón participó en ciertos ritos o ciertas cosas masónicas, sí. ¿Napoleón era masón? No. Esto, aunque parezca chocar, no. A día de hoy no se puede decir que Napoleón fuese masón porque no hay todavía ningún documento. Él no estaba registrado en ninguna logia masónica, en ninguna. Pero sí es verdad que las favoreció. De hecho, cuando él llegó al poder, empezaron a multiplicarse las logias masónicas como sectas. Porque él la masonería también hay que entenderla que no se ve igual que ahora. Mucha gente la ve de una manera, pero en esa época era otra. La masonería eran clubs que se creó mucho antes, pero a través de todos los movimientos de la Ilustración, digamos que fueron parte muy importante de ese pensar que provocó después la Revolución Francesa. No solo la Revolución Francesa, sino la independencia de las colonias americanas y cuando Napoleón llega al poder,
se empiezan a distribuir o se empiezan a crear muchísimas más logias masónicas. En España, por ejemplo, cuando Napoleón llegó, había, no sé si habían 2 logias nada más en España, 1 o 2 sí, nada más, y muy pequeñas. Y estaban dentro del ámbito aquí en España, del ámbito inglés. Napoleón, cuando llega con todos sus soldados aquí a España, empezaron a gestarse un montón de logias masónicas a raíz de Napoleón y de sus soldados y de los afrancesados. Y Napoleón sí, es verdad que le atraía todo ese tema. Se llegaba su hermano José era masón, su mujer Josefina era masónica, muchísimos soldados que iban con él eran masones. Hay un general que iba con él que se llama General Kleber, que también, de hecho, hizo una logia masónica allí en Egipto, la creó allí, pero Napoleón, no hay ningún dato que Napoleón estuviese en ninguna logia metida ni nada, pero sí participaba en algunos sitios. De hecho, le invitaban a que fuera porque era el personaje. Yo creo que Napoleón no quiso meterse en ninguna para no vincularse a una exactamente, porque la masonería en verdad no es una masonería, son masonerías. Hay decenas de logias. Y Napoleón lo que no quería es pertenecer a una, porque entonces parecía que iba a dejar a las otras de lado. Pero no hay ninguna. No hay ningún dato que Napoleón hiciese nada allí. Cine en la tertulia con Carlos Dueñas. Pues ya veo conectado a Carlos Dueñas. Hoy viene, lo veo, madre mía, impresionante, a caballo, con un sombrero, ese bicornio estilo Napoleón, para la ocasión. ¿Qué tal estás, Carlos? Buenas noches, oye, aquí genial. Ya me gustaría ir a Waterloo a pillar a Puigdemont. Mira, pero no creo que sea la noche adecuada. Mejor hablemos de Napoleón, ¿no? Oye, primeramente, antes de entrar en materia, la sección de cine que nos tienes preparada para hoy, estamos con Jorge Barroso, vamos a hablar de su libro, El sueño Saludos. oriental de Napoleón. Yo creo que, oye, ¿cómo has empezado el 2021, primeramente? Pues yo cargadísimo de trabajo. Bueno, tengo ahí ya 2 proyectos muy importantes que van ligados, que uno se lanzará en mayo, el otro esperemos, si nos deja el bicho, que arranque en septiembre, octubre, esperemos que sí. Ya le pediré consejo a Eva, por cierto, a ver si me da algún amuleto o algo para que esta cosa, para que funcione todo. Y la verdad es que no paramos. Ahora en febrero ya es nuestro 3er aniversario, fíjate, ya 3 años han pasado, ¿sí? Y preparamos unos programas especiales, ya te contaré si quieres la próxima ocasión que hagamos nuestra colaboración aquí. No, tienes que contar con más detenimiento, aparte de esos proyectos, que imagino que, como se dice, ¿no? Hasta aquí puedo leer, ¿no? Pero que este 2021 va a ser importante porque digamos, un trabajo que llevas ya previamente pensado, realizando en ello, y que va a ser también algo realmente sugerente importante, ¿no? Bueno, esperemos que sí. Ya os contaré más adelante. Quizás de alguna forma lo que he hecho ha sido, mira, capitalizar el aburrimiento, ¿no? O sea, darle la vuelta a todo esto del 2020, toda la negatividad. Pues bueno, de alguna forma me he puesto a hacer un proyecto que tenía avanzado para otro formato. Y bueno, esperemos que para mayo pueda ver la luz. Ya os contaré más adelante, que seguramente será muy interesante para vosotros también. Bien, pues me lo apunto, Carlos, para próximas ediciones de Tertulia de lo Desconocido, que ahora que ya sabes que estamos haciendo pues cada 15 días una propuesta. En este caso hoy, pues mira, el tema de Napoleón, Egipto. Yo sé que tienes para el tema de la sección de hoy, pues incluso pensado algún tema relacionado con grandes conquistadores. ¿Es posible? Bueno, a ver, yo lo he centrado, sí, a ver, si hablamos de conquistadores, podríamos hablar horas y horas y horas, ¿eh? De pelis de Napoleón hay bastantes, ¿eh? Hay más de 30 películas sobre Napoleón, ¿eh? Se ha hecho mucho cine. Lo que pasa es que yo quiero mezclar un poco lo que es películas sobre Napoleón, sobre su historia, o sea, que sean biográficas, y luego también películas que han tocado a nivel, de alguna forma, tangente, ¿no? El tema de Napoleón. Fijaos que Napoleón ha salido hasta en Noche en el Museo, por ejemplo. Sale Napoleón también. Sí, correcto. O sea, sí. Es una gran película y parte divertida, ¿no? Exacto, sí. Y además con el malogrado Robin Williams, por cierto. Que se acaba de descubrir que no es que se suicidara por depresión ni nada, que se ve que tenía una enfermedad
mental el pobre, pero bueno. El otro día lo leía, precisamente una noticia al respecto. Creo que hemos coincidido, hemos leído lo mismo, ¿no? Que no sé si de La Vanguardia o de algún periódico así, que comentaba que realmente se achacaba a un suicidio, pero al final una enfermedad, Bueno, ¿no? Que le lleva a esto, ¿no? estas cosas se sabían ya de antemano y, por ejemplo, que seguramente habrás oído hablar muchas veces, que esto no viene a cuento hoy, pero te lo digo ya que estamos hablando de esto, de siempre, hay muchos programas de misterio incluso y de cine, evidentemente, ¿no? Que hablan de la muerte de Natalie Wood, ¿no? ¿Te acuerdas tú que murió ahogada, ¿no? Bueno, yo sí que un día te hablo de cosas personales de la muerte de Natalie Wood que no sabe nadie en este país, o sea, eso te lo puedo decir de primera mano, pero eso sería para otro día si quieres. Me lo estoy apuntando directamente, o sea, Sí, ya sí. ya tenemos deberes para próximas ediciones. Es que aparte, como siempre, no rascan una, pero bueno, en fin. Oye, pelis sobre Napoleón. Mira, esto empezó muy pronto, ¿eh? Fíjate, ya cuando el cine empezaba a asomar la cabeza, en 1911, se hizo un cortometraje, Michel Carré, titulado Le Memorial de Saint-Hélène. Entonces, ya se tocó el tema de Napoleón, fijaos, en 1911, ni más ni menos, o sea. Un documental francés, o sea que, perdón, un cortometraje francés. Películas sobre Napoleón, a ver, yo sí que te voy a nombrar unas cuantas, que a ver, yo creo que he hecho una selección a ver, tampoco es que se llamen todas Napoleón directamente, algunas sí, ¿no? Está la gran película sobre Napoleón, la gran película, y luego te contaré digamos, el gran tema para mí principal de esta noche. O sea, que eso también muy poquita gente lo sabe. Y no te hablo del misterio, te hablo de gente que sabe de cine. Muy poquita gente lo sabe. Y te lo voy a contar a ti. Mira, ya verás. Peli sobre Napoleón. Bueno, mira, tenemos en 1929 Napoleón en Saint-Hélène. O sea, además, ¿sabes qué pasa? El problema de Napoleón es que es tan vasta su historia, que da para tanto, que ningún director ha conseguido comprimir toda su historia en una sola película, porque sería tremendamente larga. Quizás uno solamente lo consiguió, ¿vale? El que lo consiguió, me refiero a Abel Gance en la película Napoleón de 1927, que para mí es la mejor, sin duda, es la mejor película que se ha hecho en la historia. Fíjate que ha pasado, ha llovido casi 100 años ya, ¿eh? ¿Sí? Pues ninguna película, con todos los medios que tú quieras ahora, no sé qué, ha conseguido la majestuosidad, la espectacularidad, con unos efectos para la época alucinantes, unas dobles pantallas, o sea, una pasada, pantallas partidas, espectacular. El problema que tenía, la duración, como os he dicho, 330 minutos. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo lo ves eso? Hombre, yo creo que hubiera sido mejor hacer una saga, ¿no? Y hacerlo por partes, ¿no? No, si lo dividimos en horas, son 5 horas y media de película. Sí. Ya te digo yo. Ni Ben-Hur, ¿no? Que son 4 y pico, ¿no? 4 horas. O sea, imagínate eso para que os hagáis un poco la idea, es como escuchar 2 tondis seguidos. O sea, fíjate qué tortura, por favor. O sea, madre mía. O sea, nada, pero es una obra maestra. Se estrenó no hace mucho en salas, dividida en 2 partes. Se dividió en la parte 1 y la parte 2, porque eso es infumable, 5 horas y media, no aguanta nadie. Eso, a ver, en plan, estudiante de cine, venga, hoy voy a ver, venga, pero eso es un suicidio para una sala de cine hacer eso. No puede, solamente puede hacer un pase o 2 máximo al día. O poner un descanso, ¿no? Como hacía, yo recuerdo Ben-Hur que hacían descanso para bocadillo en Granada, o sea, imagínate. Sí, pero a ver, tú imagínate, que pongan a Paul en los cines y te vas a ver la sesión golfa que empieza a la 1, eso ya es como un after, o sea, ya sí. Sales ya salió el sol, o sea, cuando sales de ver la película, o sea, sí, dices ya, me quedo a hacer noche en el cine. Bueno, total, que para mí es la gran versión, ¿no? Se han hecho muchas películas, ¿eh? Napoleón tiene la culpa en 1938, que no estaba mal, de Kurt Goetz. Luego, por ejemplo, Desiree, también, con Marlon Brando, una película de Henry Koster. Guerra y Paz, de Kim Vidor, ¿no? También una grandísima, también larguísima, 208 minutos, casi 4 horas, ¿eh? Tela. Pero bueno, también basada en la novela, pues evidentemente requería de esta duración, ¿no?
Luego, Abel Gance insistió otra vez en el tema de Napoleón en Austerlitz, ¿no? Esta vez se contuvo un poco, ya lo dejó en 166, casi 3 horas, venga, voy a hacer, mira, Dios, estuvo contenido. Ya pues en los 70, los 80, por ejemplo, Napoleón y Josefina con Armand Assante, un grandísimo actor que siempre había hecho películas de gángsters. A mí me encanta este tío, es muy muy buen actor, Armand Assante, pero no consiguió tampoco de alguna forma. No, a ver, el problema de las películas de Napoleón es que se han hecho casi siempre para televisión, porque, como insisto, la duración es lo que mata el tema de Napoleón, ¿no? Más películas, pues bueno, por ejemplo, en 2006 Milos Forman, un director que me encanta, dirigió Los fantasmas de Goya, que también rascaba el tema de Napoleón, evidentemente, ¿no? Lo último que se ha podido hacer sobre el tema de Napoleón, bueno, es Héroes y Villanos, bueno, una especie de refrito, ¿no?, entre varios directores, y que Tom Burke hacía de Napoleón, ¿no? Entonces, también, a ver, por cierto, hay una película que no tiene nada que ver con Napoleón, pero me encanta. Y el título es Napoleón Dinamita. O sea, es una comedia de adolescentes americana del año 2006, si no me equivoco. La aconsejo, muy surrealista, muy loca, tuvo mucho éxito. Para ser una peli independiente, ganó muchos premios y la aconsejo bastante esta película, ¿eh? ¿Qué podemos hablar más de Napoleón? Pues yo creo que también es interesante, por ejemplo, tocar la famosa novela de Alejandro Dumas, ¿no? El Conde de Montecristo, porque también estaba implicado en esa historia Napoleón, evidentemente. Del Conde de Montecristo, pues también se ha hecho muchas versiones, ¿no? Una de las primeras era la de 1934, de Robert Ronat. Bueno, pues a ver, no estaba mal, ¿no? Este actor que hizo de Napoleón también había trabajado con Hitchcock en 39 escalones o en Adiós Mr. Chips. Luego también una versión argentina, fíjate, dirigida por León Klimovsky, de 1953, que la protagonizaba Jorge Mistral, también un actor muy conocido. En España también se hizo una versión de Napoleón, con Pepe Martín. Bueno, quizás la más conocida por todos del Conde de Montecristo me refiero a la que se hizo en 1975. Bueno, esta película que se hizo para televisión tuvo mucho éxito. Estaba protagonizada por Richard Chamberlain, que lo conocí en un festival de Canarias, Internacional de Cine de Canarias, y estuvo invitado y lo conocí, y bueno, un tío muy majo, aparte ya estaba muy mayor entonces, me refiero yo al 2003-2004. Y quizás de las últimas fue la que ya en 1998 la protagonizó el que siempre lo hace todo en Francia, Gerard Depardieu, también, que hizo de Conde de Montecristo. Y por último, la última, el famoso el actor La Pasión de Cristo, Jim Caviezel, pues también a este se ve que le gustan los papeles duros, porque esto del Conde de Montecristo, que le den caña, que lo torturen y lo tengan en la cárcel, se ve que a este le gusta la marcha, no sé, pues mira, también hizo de Edmundo Dantes, Jim Caviezel, en la película dirigida por Kevin Reynolds, el famosísimo, bueno, el amiguísimo, bueno, eso ya un día podemos hablar, ¿no? El Kevin Reynolds era, digamos que salieron a la par con Kevin Costner, ¿no? Eran súper amigos, ¿no? Y siempre trabajaban juntos en todos, hasta Waterworld. En Waterworld se acabó su amistad. Ahí se pelearon para nunca jamás, ¿no? Porque fue un rodaje muy caótico que daría para hablar otro programa. Pero, Pedro, si quieres, ¿Sí? yo te voy a hablar, para mí, lo que quizás es la parte más interesante de Napoleón. Porque a veces ha pasado que en muchas obras como estas, ¿no? que son magnas maestras, ¿no? Majestuosas, siempre se dice que la mejor película es la que nunca se llegó a hacer, ¿no? Eso ha pasado bastante, ¿no? Por ejemplo, los mejores proyectos, por ejemplo, el Quijote de Orson Welles es uno de ellos. Orson Welles siempre quería rodar el Quijote y nunca le llegó a hacer, ¿no? Y siempre se fantaseó, incluso hasta Terry Gilliam, ¿no? Hizo una especie como de ¿qué pasaría si un Quijote de la mano de Orson Welles, ¿no? Hitchcock también quería hacer la película Calidoscopio, ¿no? Hubiese sido una obra maestra. También, por ejemplo, James Cameron estaba loco por hacer Spider-Man hasta que Sam Raimi la acabó haciendo él, ¿no? Entonces también me hubiese gustado ver una peli de James Cameron sobre Spider-Man, ¿no? Pero claro, ¿qué tiene que ver con Napoleón esto? Pues tiene que ver que en el año 1970, después de su magnífico film, que le encumbró ya, si no es que lo estuviese, el director Stanley Kubrick tenía un proyecto, y esto poca gente lo sabe, hay un guión escrito sobre
un guión, un boceto y una escaleta sobre un proyecto para dirigir Napoleón por Stanley Kubrick. ¿Qué pasó? Que la Warner siempre estuvo valorando el proyecto durante muchos años y al final lo echó para atrás. ¿Por qué? Porque en 1970 se estrenó una versión de Napoleón que fue un fracaso absoluto en todo el mundo. No la fue a ver nadie. Entonces, Kubrick tenía hasta un plan, porque el gran problema de esta película, evidentemente, como ya os he dicho antes, era la gran duración que tiene esta historia de Napoleón. Él no quería centrarse en un pasaje de su vida, de su historia y de sus logros y de sus derrotas, ¿no? Él quería contar toda la vida de Napoleón. Y eso era mucho tiempo. El problema es que él hasta le presentó a la Warner un plan de cómo de alguna forma, claro, tú puedes estar un año entero rodando con 10 actores, como ha hecho Cameron en Avatar, con pantallas verdes, o con 50 actores, pero claro, en aquella época Kubrick quería tener como mínimo a 10.000 extras. Claro, ¿sabes lo que es mantener a 10.000 extras un año entero? Lo Es que una barbaridad. Claro. O sea, que duerman, que coman, que beban, desplazamientos y todo. Eso era una... Claro, evidentemente el presupuesto se dispara. Claro, entonces eso fue uno de los grandes problemas de la producción de esta película, nunca conseguida por Kubrick. Y de hecho te voy a decir incluso hasta el casting que tenía pensado. El casting estaba estaba ya firmado. Napoleón lo iba a protagonizar David Hemmings, un actor británico maravilloso, el prota de Blow Up, por ejemplo, de Antonioni. Y Josefina iba a ser ni más ni menos que Audrey Hepburn. Estaba fichada ya para ser la Josefina. Sí. Sí. Yo ya lo veo. Es como yo hubiese pagado por ver esa película, ¿no? Hombre, pues sí, la verdad que sí. Otro día podremos hablar de lo hemos comentado alguna vez, ¿no? De esas películas que no se llegaron que estaban como idea, pero luego no se llegaron a producir, ¿no? Eso es tremendo, ¿no? Sería maravilloso este programa. Y ya te digo, al final se fue al garete porque incluso quería aprovechar lo que luego ya acabó rodando en Barry Lyndon, que fue su película posterior, ¿no? Esas lentes especiales que él consiguió rodar la oscuridad, ¿no? Esas lentes, no sé si sabéis que en Barry Lyndon Kubrick se usaron para el cine, consiguió articular esas lentes, se llaman Carl Zeiss, planar 50 milímetros, f/0,7 para más datos, que son unas lentes que usaba la NASA para fotografiar el lado oscuro de la Luna. Entonces necesitaban unas lentes que pudiesen trabajar con muy poca luz. Y esas lentes las usó Kubrick para Barry Lyndon porque toda la película está rodada con luz natural y los interiores solamente con luz con velas. O sea, no había focos en aquella película. Y estaba tan magníficamente rodada porque se usaron esas lentes, las Carl Zeiss planar 50 milímetros de la NASA. Y él ya quería usarlas para rodar Napoleón. Pero bueno, o sea, ya fíjate qué cantidad de datos estamos sacando de Napoleón. Sí, no. Y la verdad que incluso yo pensaba que no había sido tan, digamos, el personaje no había sido propiciar tantas películas. Yo me imaginaba que te lo iba a poner difícil, pero ya veo que no. O sea, que una vez más nos sorprenden, ¿no? Con la cantidad de cintas dedicadas a este caso al personaje, ¿no? Yo, en todo caso, siempre vuelvo a remitir que para mí la mejor, la más majestuosa es la película de 1927, Napoleón, de Abel Gance. Bueno, para mí, lo mejor que se ha hecho jamás sobre este personaje. Perfecto, Carlos. Pues no sé si queda alguna cosita en el tintero, alguna cosita que no hayas dicho, que quieras comentar. No, por ahora ya está. Yo creo que ya, Bien. aparte, esto que os he contado es un proyecto que muy poca gente conoce, el Napoleón de Kubrick. Ya te digo que esto seguramente más de uno va a echar el ojo ahí y va a salir en su programa a decir, fijaos qué noticia que tengo. Ya verás. Y aparte Kubrick siempre levanta pasiones, ¿eh? En un sentido y en otro, ¿eh? Totalmente, sí. Bien, Carlos, pues en 2021, Carlos Dueñas, cada 15 días en su sección, tan comentada, tan seguida, que siempre nos trae, nos sorprende y siempre también relaciona al tema de la tertulia, ¿no? Pues hoy, Napoleón, evidentemente, pues Carlos Dueñas nos trae, venía cargadísimo y como decimos al principio, ¿no? Este caso incluso vamos a caballo casi, ¿no? Con la prisa porque también sé que te están esperando y tienes ahí cosas que hacer pendientes y te liberamos pero en 15 días estaremos de nuevo contigo para el tema que proponemos, ¿no? Pues fíjate, ahora en una horita me voy hasta Oregón, Estados Unidos, al condado de Oregón, para hablar con un director de cine para una entrevista especial que vamos a presentar en Tondi el mes que viene.
Pues está la cosa calentita por Estados Unidos, ¿eh? Cuidado al ojo al día 20, ¿no? Esa reelección, ¿no? De Joe Biden, ¿no? Que está la cosa, fíjate lo que ha pasado con ese asalto al Capitolio. No llegará la sangre al río, no os preocupéis. No pasa Esperemos nada. que no. Esperemos que no. Bien, Carlos, pues muchísimas gracias y hasta la próxima. Como siempre, un abrazo y te esperamos. Todo un placer. Venga, hasta la próxima. Adiós. Estás escuchando Tertulias de lo Desconocido. Bien, despedimos a nuestro compañero Carlos Dueña, que habéis visto la amplia representación de películas, que no sabía yo que el cine había dado para tanto con respecto al personaje de hoy, ¿no? A Napoleón, ¿no? Sí quiero a continuación dar paso a Granados, Asís. Bueno, sí, a mí me gustaría hacerle dos preguntas para terminar. La primera es que casi todos los conquistadores, si no todos, ¿verdad?, están influidos o tienen la tendencia de buscar objetos de poder. Me gustaría preguntarle a Jorge, que es un experto en Napoleón, si Napoleón también tenía esa tendencia de buscar objetos de poder para darle más valentía a la hora de conquistar países o algo. Mira, esa es una buena pregunta. Sí y no. No, él no buscaba objetos de poder. No, por lo menos no hay nada. No hay constancia de que él buscase ningún objeto de poder. Pero, y aquí es donde hago un pequeño matiz, Napoleón era, aparte de que era un genio militar, por supuesto, era un genio de la propaganda y de la simbología. Napoleón sabía perfectamente cómo manejar la propaganda política a su favor y cómo servían las ideas y la simbología. Eso se ve muy claramente, por ejemplo, en los cuadros que se hace pintar Napoleón cuando ya es cónsul y sobre todo cuando es emperador. Coge muchísimos datos del Renacimiento, de la Antigüedad, porque sabe el tremendo valor que eso tiene para la gente, para el populacho, para entenderlo. Por eso, otra cosa que me choca mucho es que Napoleón, cuando uno estudia su figura y sabe cómo podría, por ejemplo, cada vez que hacía algo, cómo lo propagaba por los diversos medios para hacerse propaganda, si Napoleón se hubiese pasado una noche dentro de la Gran Pirámide, eso estaría escrito en decenas de panfletos que él hubiese hecho publicar, ya no solo en Egipto, sino también en Francia, porque él sabía que eso le iba a dar a él un aura de magnífico, ¿sabes? Entonces, no buscó como tal ningún objeto de poder, pero sí utilizó la simbología. De hecho, él se congració con el Papa porque sabía que eso iba a hacerle llegar a mucha más gente. Y cuando llegó a Egipto, lo primero que hizo a los dignatarios egipcios, a los mandamás de allí, una vez que expulsó a los mamelucos, era: yo he venido aquí como amigo del Islam, si me tengo que convertir, me convierto. Sabía cómo manejar eso. Claro, sí, que era listo. Era muy inteligente. Ya ves. La otra pregunta que me gustaría hacer, y si se puede responder, es si estás trabajando ahora en un nuevo proyecto. Sí, estoy trabajando. Uno más pequeñito, no ya de 600 páginas o más chiquitillo, que me he comprometido a entregarlo. A ver, si es posible, imagino que estará para que antes de acabe este año, sí. Bueno, pues estaremos pendientes, Jorge, de nueva publicación, ¿no? Sí quiero que completar este círculo, esta segunda ronda, con preguntas primeramente de Miguel Navarro. Miguel. Bueno, yo quise hacer una pregunta. ¿Cómo, con lo gran estratega que era Napoleón, cómo se le ocurre invadir Egipto en verano con esos uniformes que llevaban? Que vamos, que la temperatura y el calor, bueno, el calor que tiene que hacer allí en verano es tremendo. Yo creo que estar en la sombra ya es, debe ser criminal, o sea, vamos, como en el infierno, ¿no? Es que no sé, yo es que le estoy dando vueltas que como, con lo gran estratega y lo gran matemático que acabas de comentar, ¿cómo se le ocurre ir en verano y no ir en invierno? No sé, una época más cálida, más fría, no sé. A ver, lo de ir en verano es más bien por el tema de los barcos, de salir de los puertos de franceses, de Tolón, que fueron cerca de 400 barcos, no se sabe a ciencia cierta cuántos buques salieron, y era por pillar buen temporal y que fuesen hasta Egipto. Es verdad que esto es la gran incongruencia que tiene, que es, con todo, Napoleón había estudiado muchísimo cómo ir allí, lo que le hacía falta, pero en eso la cagó completamente. Es cierto.
De hecho, como he dicho antes, cuando ellos toman Alejandría, la tomaron muy rápidamente Alejandría porque no estaba apenas protegida. Cuando llegan a Alejandría, empieza a bajar con todos sus soldados hasta el Cairo, porque lo fundamental era tomar el Cairo. Allí los soldados, diversos, la tropa, lo pasó tremendamente mal por el calor tan tremendo que pasaban allí. Lo que pasa es que, digamos que eso, habían leído sobre eso, pero una cosa es la teoría y otra es la práctica. La ropa que llevaban era la ropa de Francia. No sé si era de lana. Llevaban solamente una cantimplora con agua. Lo que pasa que también es cierto que a Napoleón le dijeron a él unos dignatarios árabes que le iban a ayudar y que unos guías lo iban a llevar del camino de Alejandría al Cairo, iban a ir pasando por poblaciones donde habían pozos con agua y que allí podrían ir renovando la cantimplora y iban pudiendo coger también para alimentarse. Vamos, que no iban a pasar tan mal. Lo que pasa es que le engañaron y las poblaciones de esos pueblos o de esas localidades dejaron completamente los pueblos arrasados, los pozos los llenaron de piedras para que no pudiesen coger nada de agua. Bueno, algunos se terminaron suicidando, otros se enfermaron de los ojos porque del sol a la arena te refleja los ojos. Una cosa que pasó, por ejemplo, que ellos desconocían era que veían una especie de agua a lo lejos, salían corriendo y no había. Desconocían completamente en esa época lo que eran los oasis, eso, no, los oasis no. Espejismo. Espejismo, exactamente. Lo desconocían completamente lo que era espejismo. Y algunos, de seguir persiguiendo ese agua que no llegaba, empezó a achacarlo a que eso era brujería. Algunos se suicidó por el camino, se pegaron tiros, se dejaron caer allí. La verdad es que es terrible. Pasó otra cosa también. Es que Napoleón intentó aprender sobre eso y cuando fue a tomar a Siria, que fue con el ejército rodeando hasta Palestina, para llegar hasta Siria, para luchar contra un ejército turco, para no caer en el mismo error, cambió los trajes y los puso muchísimo más livianos, más de verano. Pero se equivocó otra vez, porque cuando llegó hasta allí, hasta cerca de Palestina, todo ese camino ya era otro clima distinto y lo pasaron muchísimo frío. O sea, en ese aspecto sí se equivocó bastante, sí. Bien, esto me recuerda a otro gran estratega como Hitler, que la cagó igual cuando quiso invadir Moscú. O sea, la historia se repitió. Sí, pero lo mismo que Napoleón también la cagó en Rusia, en la campaña de Rusia. Es que Rusia siempre ha sido complicada de conquistar, siempre ha sido. Bien, pues creo que nos falta para completar esta segunda ronda de preguntas, Bebiar, Francisco. Nada, pues mira, he estado mirando aquí en Wikipedia y es una cosa muy curiosa. Huyó Napoleón de Egipto porque se ve que después de la campaña de Siria y Palestina, él decidió regresar a Francia, cogió una fragata, el bloqueo británico lo eludió y salió. Se quedó aquí un general que teniendo muy poca gente y muy pocos recursos, logró derrotar un ejército turco que quería reconquistar Egipto. Lo que pasa es que creo que es el general Kleber y lo que ocurrió es que intentaron recuperar los turcos Egipto, fracasaron, pero este general fue asesinado por un joven musulmán. Lo sustituyó otro general que se llama Menú, que se ve que era un tío un poco pintoresco. Se había casado con una egipcia y se había convertido al Islam. Y este hombre pues también quiso hacer un estado egipcio protectorado de Francia, pero claro, los británicos que estaban ya metidos en el jaleo por la flota que estaba bloqueando Egipto, no admitieron el tema y desembarcaron a Abukir y los derrotaron a los franceses. Ahí ya los británicos se hicieron con la piedra Rosetta y con todo lo que esta gente logró conquistar, ¿no? O sea que vendieron cara la derrota, ¿no? Porque Egipto, yéndose Napoleón, aún estaba bajo control francés. Era lo que te quería comentar. Sí. A ver, Napoleón una vez que está en la campaña de Siria, que no puede seguir porque tiene una derrota en Acre, en San Juan de Acre, y decide regresar a Egipto, ocurren ciertas cosas, no voy a desvelar aquí, que hacen que Napoleón decida volver a Francia. Y en secreto. Porque como bien has dicho, había un bloqueo naval
británico, y claro, y no tenían ni barcos porque la flota francesa había sido destruida por el almirante Nelson el año anterior, el verano anterior, en la bahía de Aboukir, y no tenían barcos, tenían muy pocos barquitos, y uno de ellos, Napoleón, decidió regresar a Francia. Dejó completamente tirado a su ejército allí, pero tampoco tenía otra opción. Sí quiero explicar una cosilla que has dicho, del general Kleber. En la novela de Javier Sierra, nada más empezar, dice que Napoleón salió de la Gran Pirámide y fue a ese general al que le dijo: ¿para qué te lo voy a contar si no me vas a creer? Que es una frase que se ha repetido hasta la saciedad, frase que, por cierto, yo no he encontrado en ninguna sola documentación, en nada, no existe esa frase en ninguna fuente oficial. Ahora bien, dice que se la dijo a ese general Kleber. El general Kleber, en ese momento que Napoleón... Sí es verdad que Napoleón entró en la pirámide, eso hay que dejarlo claro. Napoleón, existen 2 registros de que Napoleón entró dentro de la Gran Pirámide. Ese día, el 12 de agosto de 1799, Napoleón entró dentro con los grandes dignatarios árabes de allí, los muftís, unos ulemas, entró dentro, empezaron a hacerse la pelota. De hecho, está registrado en un periódico que Napoleón cuando estuvo en Francia, hizo 2 publicaciones de 2 periódicos distintos. Uno era más científico y otro era un poco para el pueblo, para entretener a la gente con cuchicheos y noticias. En ese diario, en ese correo, está registrado que Napoleón, en las conversaciones que tuvieron Napoleón con esos dignatarios árabes, pero nada más terminar salieron de allí. No ponen más nada de que se quedaron, no. No pone tampoco nada que cuando salió de allí le dijese nadie nada de por qué estás así y para qué te lo iba a explicar si no iba a salir. Es normal que Napoleón pudiera salir, por ejemplo, blanco de allí, como todos los demás, porque estamos hablando de que salió en agosto de la pirámide. Es más, en aquella época las pirámides estaban completamente llenas de excremento de murciélago. Imaginaros el gas, la peste que tenía que haber ahí dentro. Napoleón dejó registrado que allí no pasa, porque la Cámara del Rey no hay nada. Dijo, aquí no hay nada de valor, no hay nada, no me interesa nada. Y salió de allí. Bueno, el general Kleber en esa fecha no estaba ni siquiera en el Cairo, estaba por la zona del delta del Nilo. El general se llevaba fatal con Napoleón, pero fatal. De hecho, Napoleón lo dejó allí precisamente porque había muchísima tensión entre ellos. En la novela de Javier Sierra dice que fue el general Kleber el que se lo dijo. Y dice una cosa muy, muy importante, que es: esta pregunta, tanto Napoleón como el general Kleber se la harían en los siguientes años, los dos. Esto ya es un dato histórico erróneo, porque como bien has dicho, el general Kleber se quedó allí y al año siguiente fue asesinado por un árabe, por un cuchillo. Por lo cual, el general Kleber jamás volvió a ver a Napoleón para decirle nada. Es más, el general Kleber dejó por escrito en unas crónicas que estaba súper cabreado cuando se enteró de que Napoleón había partido y le había dejado allí tirado, montó en cólera y poco más que le llamó de todo, y que si algún día se lo encontraba, pues se lo iba a restregar en la cara. No sé si me explico. Sí, o sea, que salió por patas Napoleón y dejó a su ejército, los dejó allí tirados, y aún este hombre creo que aguantó unos meses hasta que se lo cargó un musulmán, y luego sucedió otro general que ya ahí estaba completamente bloqueado, desembarcaron los británicos y se rindió. O sea que la salida de Napoleón de Egipto fue un poco catastrófica, creo. El general Menou, allí le decían el tonto de Menou porque se había casado con una árabe. El tema también de las mujeres es muy, muy, muy importante allí, de la presencia femenina. En Napoleón también es muy importante 2 cosas. Una, su relación con su mujer Josefina es tremendamente importante. Y otro personaje femenino que hay allí, que es una amante que se echó Napoleón allí en Egipto. Una amante que, por cierto, Napoleón la dejó allí tirada. Y Kleber, cabreado como estaba con Napoleón por haberlo dejado allí, quiso hacer la suya. De hecho, la hizo suya. Como diciendo, tú te has ido, pues yo me quedo con ella.
O sea que gran conquistador de territorios, de fronteras, pero también de mujeres. O sea que vaya tela con Napoleón, Eva. Bueno, Por la parte femenina que te toca. a mí ninguna, vamos. Bien, Igual pues, allí era yo un soldado. quién sabe, ¿no? A saber. Mira, no sabemos. Tú que crees en el karma, la reencarnación, ese Por tipo de eso. cosas. Pues, Pero británico. bien, pues para ir concluyendo, nos quedamos sin tiempo, desgraciadamente. Eva, empezamos contigo y recomendar a todo el mundo tu canal Crea tu Vida con Eva Carrasco, Sí. ¿no? Ejercicios que ahora hay Ahí que pones a hacerlos. la gente a trabajar. Claro, ahora hay que hacerlos más que nunca porque la gente está con tristeza, con depresión, como con fracaso. Estamos despistados, no sabemos qué va a pasar. Hay frustración, hay miedo, la gente se ahoga. Entonces, para que esto no suceda, es lo que he dicho antes, tenemos que actuar con bastante claridad y conciencia y saber que esto va a terminar, pero que las circunstancias no deben arrastrarnos. Tiempos para estar tranquilos, pensar lo que Pero también decimos, también, ¿no? Bueno, yo también No precipitarnos, hay que luchar ser tolerantes, Claro, hay que que lo luchar. vemos en redes sociales últimamente que la gente está muy intolerante, ¿no? Sí, efectivamente, pero es por lo que hay. Esa ira debe ir contra esa ira que no debería estar. Lo que debemos hacer el virus está, es cierto, pero se ha aprovechado este virus para frenar nuestra libertad. Así que lo que nunca debemos dejar es que nos quiten la libertad. A ver cómo casamos ese tipo de cosas, ¿no? Un tema de la salud y otra cosa el tema de la libertad individual que, claro, Ha es sido un complicado. shock. Y a través de este shock con este virus nos están quitando la libertad. Crea tu vida con Eva Carrasco, página en Facebook también, de Eva Carrasco Media Unidad, Sí, clarividencia y por si mediunidad. alguien quiere contactar contigo. Y nada, que le Y los deseo a casos todos. de tertulia de desconocido y todo lo que estamos Claro. realizando, ¿no? Y que le deseo a todos lo mejor y mucha fuerza. Pues gracias, Eva, y hasta la próxima. Y ha sido un placer que Jorge esté aquí, desde luego. Desde luego que sí. Gracias, Eva. Bien, para concluir, con este caso con Asís Granados, Asís de Oro, que este nombre tan chulo, tan prolífico, fíjate, oro, oro molido. Oro, claro que no hace falta, oro, un poquito Paco, de oro. imagino que no sé si vuelves a escribir, si estás trabajando en algún proyecto. Cuéntanos rápidamente. Bueno, sí, yo sigo con mis cositas, están un poquito paradas, pero bueno, todos los días intento escribir, aunque sea una línea, para no dejarla en el abandono. Pero ahí seguimos al pie del cañón. Perfecto. Y nada, un nuevo año, ya sabes que hemos cumplido el 6º año en Tertulia de lo Desconocido y tú eres yo creo que estás en el primer programa o el segundo, estaba ya ahí con David Dorado también. Sí, creo que sí, que fue, no sé, no me acuerdo si fue el primero o el segundo, pero que ya llevamos 6 añitos juntos y cada vez más contentos de estar a vuestro lado. Estos días cumplimos 6 años, así que fíjate, muchísimas gracias por todo este tiempo y todo lo que ha dado para mucho. Nada, gracias a ti por contar conmigo y por traernos invitados de la calidad de Jorge, que es un placer siempre escucharlo. Muchas gracias, Paco. El placer es mío escuchar a vosotros. Muchas gracias, Paco. Hasta la próxima, Venga, hasta la próxima. Bien, vamos con Miguel Navarro, que está ahí, pues ya lo vemos últimamente, buscando los sebes y que no para. Bueno, qué decir, bueno, la verdad, Pedro, que hoy con Jorge he aprendido una parte de la historia que desconocía. Y bueno, la verdad que me ha encantado, aparte la exposición que ha hecho tremenda, ¿no? Hemos Y, aprendido bueno, todos, ¿no? Yo creo sí, que, sí. mira, yo no sabía lo de la que Napoleón nunca lo hubiera relacionado con que le encantaba las matemáticas ni la simbología, o sea que yo creo que es un programa pues que viene bien para ponernos un poco al día en la historia, ¿no? Yo creo que traer, pues, este caso, como tú dices, ¿no? De la talla personajes de personas y escritores y divulgadores, de historiadores, de la talla de Jorge Barroso, yo creo que es interesante. La verdad que sí, que hemos aprendido, como he dicho yo por lo menos, y yo creo que todos también, de cosas que desconocíamos. Yo por lo menos desconocía, vamos, la totalidad. O sea, como he dicho antes, yo siempre he enlazado lo que es el tema de las pirámides con el mundo extraterrestre, pero nunca se me ha ocurrido pensar en Napoleón. Y la verdad que me ha encantado, ha estado muy interesante y nada. Pues sí, hay otra oportunidad de poder hacer muchas más preguntas a Jorge, porque la verdad que me habéis quitado todas las preguntas. Bueno, habrá posibilidades ya lo liaremos de alguna forma a Jorge para que vuelva con nosotros en este 2021 con este tema o con otros que quizá van a surgir. Entonces, habrá posibilidad.
Yo por mí encantado. Además, pasa una cosa, que este libro tiene tantísimas anécdotas, curiosidades, que explicarlas todas es que es prácticamente imposible. Claro. Pero está lleno de curiosidades que yo he intentado que sea así, que el libro no sea un ensayo al uso, o sea, un ensayo académico para que lo lea un historiador como tal, y utilizo muchos recursos de eso, de meter muchísimas curiosidades, anécdotas, para que sea muy leíble, muy, muy asequible. Y nada. También quiero decir una cosa, Eva, y es que en la historia esta de Napoleón dentro de la pirámide, sí hay un tema relacionado con la evidencia, y es un personaje que se llama Bonaventure Guillaume. Es un personaje que sale en un libro, en un famoso libro que se llama El hombre rojo de las Tullerías, que bueno, esa historia es fascinante y tiene mucho que ver con eso, con la evidencia. Sí, sí. Qué chulo. Pues seguimos, en este caso, Miguel, que imagino que sigues trabajando en ese proyecto junto a Serás García, y nada, que dentro de poco nos daréis, imagino, alguna sorpresa, ¿no? Sí, la verdad que estamos muy liados, ¿no? Yo estoy, como te he dicho antes, estoy ahora con el proyecto nuevo, el nuevo EBCOM, que bueno, no voy a desvelar mucho más. Y sí, no paramos de salir en radios amigas, ¿no? Ya os veo, que estáis no para ir a hacer bolos. Sí, la verdad que tenemos, madre mía, en vez de una agenda voy a tener que comprar un libro el libro de Petete, ¿no? Que voy a estar apuntando ahí todo. Y sí, Genial, el proyecto es bonito y vamos, yo súper encantado con Serás y con lo que estoy viendo todas las noches cuando hemos podido salir, porque ahora tú sabes que con el tema de la pandemia nos tienen, vamos, arrinconados, que no podemos ni movernos. Más complicado, evidentemente, para las investigaciones de campo, ¿no? Sí, pero muy complicado. Claro. Pues lo seguiremos hablando y contando en Tertulia de lo Desconocido. Gracias, Miguel. Un abrazo y buenas noches a todos. Buenas noches. Y nos falta despedir a Beviar antes de ir con Jorge. Francisco Beviar. Sí, nada, ha estado muy interesante el programa. La aventura de Napoleón en Egipto, y fue ahí su comienzo, como su carrera meteórica hacia el poder, que ese mismo poder creo yo que lo llevó a la perdición, ese querer ser más y más y meterse en coaliciones contra todos los países contra él. Al final acabó con su imperio y con él. Y aún llevándolo a Elba, volvió otra vez al continente, intentó volver al imperio, pero claro, ahí en Waterloo se lo cargaron al final. Y como último dato, quería preguntarle a Napoleón, ¿lo asesinaron en Santa Elena o no? ¿Le pusieron arsénico, como dicen? A ver, de esto hay mucha controversia. Yo soy de la opinión de que no, de que realmente él murió de cáncer de estómago. Hay que tener presente que su padre murió de lo mismo y una de sus hermanas también murió de cáncer de estómago. Lo que pasa es que lo que se ha contado de que había arsénico en los restos de su cuerpo cuando se hizo la autopsia es porque lo que utilizaban para pintar en la celda donde él estaba, en la habitación, en el habitáculo donde él estaba, la pintura que utilizaban llevaban pequeños restos de arsénico. Posiblemente, además, el arsénico que se le encontró en su cuerpo fue muy, muy poco. Por lo cual, lo que pasa es que sí ha dado pie a que se pueda especular, y oye, ¿por qué no? Yo no lo puedo asegurar, de que realmente fueron poco a poco para asesinarlo, para que muriera, pero no sé si tiene sentido o no, porque ya no iba a salir de allí jamás. Entonces, no lo sé. Pero bueno, lo que pasa es que él sí era propenso a que pudiese tener un cáncer de estómago porque su padre murió de eso, sí. Bien, Francisco Beviar, que te espero en el próximo programa. También sí puedo, porque estoy de turno de noche y el tema de la cría, que es curioso con el jaleo que tenemos montado aquí, que mañana tengan que ir a la universidad presencialmente a hacer el examen, con la cantidad de infección que hay aquí en Valencia. No, y la tecnología que hoy en día permite hacerlo a distancia. Claro, pero es que no quieren hacerlo. Y se plantan 300, 400 personas en la universidad haendo exámenes presenciales. No tiene sentido. Pues claro que yo no lo puedo entender. Yo no puedo entender ni de instituto ni de universidad, porque a día de hoy se pueden hacer con nuevas tecnologías por Skype o un programa que tienen ellos propios, los profesores, los maestros. Sí es más complicado, por ejemplo, el tema de los niños pequeños en el colegio sí es más complicado, pero es más complicado por un tema que es fundamental, que es que tú a un niño de instituto, de universidad, lo puedes dejar en casa solo y estudia o no, que haga lo que quiera.
Pero un niño pequeño en casa, si se queda, se tiene que quedar el padre o la madre y si están trabajando, ¿qué hacen? Exacto. Entonces es más complicado, pero niños de instituto o de universidad, eso tienen que hacerlo todo telemáticamente, vamos. Desde luego hay medidas que no se entienden, como la que comenta Francisco Bebiar. Paco, hasta la próxima, ¿eh? Dentro de 15 días estaremos de nuevo ahí. Sí, muy bien, vale, de acuerdo. Y a ver si podemos Si estar puedes. con el doctor que tú sabes. Muchas Venga, gracias. gracias a todos. Y terminamos con pues este caso con el autor, Jorge Barroso Castilla, El sueño oriental de Napoleón. Jorge, danos datos de editorial, cómo conseguir el libro, en datos tuyos de contacto. A ver, la editorial es Guante Blanco. Guante Blanco es decir que es un sello que pertenece a la editorial Círculo Rojo, pero bueno, lo he publicado por Guante Blanco, también porque mi editor es Óscar Fábrega, también conocido de este mundillo, sí. Y un buen amigo. Sí, también estuvo en el libro se puede... Estuvo en tertulias en su día con el tema de Jesús también. Claro, además es más grande que él. Y bueno, el libro se puede encontrar en cualquier plataforma, por ejemplo, como Amazon, cualquier librería. Sí es verdad que si vas a una librería, la librería habitual a la que vaya cada persona, y no está, sí lo puedes solicitar. Se lo puedes decir, oye, mira, me hace falta el libro El sueño oriental de Napoleón, editorial Guante Blanco, y se lo traen sin problema. O directamente desde la propia editorial, Guante Blanco, además que va con los gastos de envío... va con los gastos de envío pagados, así que... ¿Y en digital se puede, en ebook se puede conseguir o no? Pues eso es lo que iba a decir ahora, porque ahora, no sé si después de enero, en febrero así, entre febrero y marzo, va a salir la segunda edición del libro y va a salir también en edición ebook, va a salir también en digital. Claro, yo que lo estaba buscando digital y no lo encontré, por eso te preguntaba, digo, no, mira, pues una buena noticia, ¿no? Sí, me dijo la editorial que eso, que iban a esperar a que pasase enero, así, después mediados de febrero, así, para sacar la segunda edición y que ya directamente sacaban la versión en digital. Así que ya doy la noticia aquí por primicia. Perfecto. Y para contactar contigo, la persona que te quiera escribir, que te quiera preguntar, que quiera conocer más de tu trabajo, de todo lo que estás haciendo, de todo lo que vas a realizar, dinos cómo pueden hacerlo. Pues por Facebook Jorge Barroso. Soy bastante cansino en las redes sociales, así que lo aviso ya. Y bueno, después también tengo un blog que se llama Viajando a la Historia, todo junto. Y bueno, prácticamente así. Perfecto, pues ahí tenemos por Facebook siempre que levantas pasiones con tus publicaciones y nosotros también te seguimos. Así que... Es que yo creo sinceramente que en los tiempos que estamos hay que publicar cosas que traigan positividad o por lo menos humor, que no falte nunca el humor, por Dios. Porque sí, pero si te das cuenta, Jorge, está complicado que la gente a veces pones una cosa de humor y la gente se lo toma mal también. Está la cosa complicada. Sí, bueno, pero eso muchas veces es algo que no depende ya de ti, que cómo se lo tome la gente, pero porque es verdad que a lo mejor hay ciertas cosas de humor que a lo mejor pueden sentar mal, pero bueno, pero yo creo que hay que tomarse las cosas con más humor y hay que ser más alegre y poner cosas más divertidas y cosas positivas, porque no sé, es como lo que ha dicho antes Eva. Vivimos en un momento muy complicado. Históricamente vivimos en un momento en el que estamos viviendo muchísimas cosas históricas en un periodo muy corto de tiempo y esto es jodido. Entonces, pero es lo que está sucediendo, lo que nos están llevando a nosotros a estar cada vez más polarizados y estar en más tensión, o es al contrario, o es que nosotros estamos en tensión y estamos provocando todo, no sé si me explico. Pues es una buena cuestión la que planteas, ¿sí? Dejas aquí esta pregunta que seguro que los oyentes, algunos se lo estará lo que tú planteas se lo estará cuestionando, ¿no? Claro, porque depende de la actitud y nuestra actitud no está siendo positiva porque está pasando todo esto. Está claro que el virus está, pero si nosotros cambiáramos nuestra actitud, yo siempre, que supongo que tú lo ves, pienso y creo que podemos crear muchas cosas. Como estamos tan negativos, estamos también, aparte de la conjunción planetaria y todo, si encima le metemos nuestro potencial, todavía arrastra más negatividad, claro. más bloqueo. Entonces, si cambiáramos todo, si fuéramos capaces, las cosas cambiarían. Claro, es que es eso. Es que yo creo, yo soy un fiel defensor de que la literatura, los libros, las palabras cambian las ideas y cambian a las personas. Las palabras... las palabras cambian a las personas. Sí. Y el pensamiento... Tú constantemente
Claro, si tú cuando entras en redes sociales nada más que ves insultos y ves por temas políticos, cada uno tendrá su ideología, pero si nada más que ves cómo se insultan a unos a otros, eso es un virus que se va extendiendo. Por lo cual yo creo que hay que abogar un poco por dejar todo eso de lado, porque no nos llevará nunca a nada bueno, nunca. Que va. Eso ya lo sabemos, históricamente también lo sabemos, que eso no lleva nunca a nada. Es que no hemos aprendido Hay todavía. una palabra clave en todo esto que es la tolerancia. No hemos aprendido. También es verdad que la gente está así porque se la está privando, y yo pienso así, de su libertad. Y no tenemos, y también una cosa es un virus y cuidarnos, y otra es que aprovechen el virus para quitarnos libertades. Claro, es que lo complicado, Eva, en este caso es encontrar el término medio y que las dos cosas casen. Por un lado la salud y por otro lado la libertad. Es complicado. Y no me gustaría a mí ser, en este caso, gobernante y tener que decidir medidas en un sentido o en otro, porque yo creo que es también muy complicado. Bueno, pero hay muchas cosas que se podrían solucionar sin... Fíjate, Eva. Ya se verá. Eva, a mí me parece más problemático. Ya no es que por ejemplo, que censuren cosas, las propias redes sociales, Facebook, Twitter, que censuren, que eso es para un largo debate, para saber si se puede o si no. No sé, no es tan sencillo. A mí me parece más problemático, fíjate, la autocensura que tenemos todos. No voy a poner esto, no voy a decir esto porque le va a molestar a alguien. Eso y es lo que he dicho. Yo, pues, claro. Y eso hace que yo me piense muchas veces qué pongo por si molesto a alguien. Yo creo que la autocensura es incluso peor. Claro, yo creo, seguro que más de lo que seguro que todos los compañeros estamos aquí, y los oyentes, seguro que han empezado a escribir una publicación en Facebook. A mí me ha pasado, Sí. Reconozco que la he borrado porque digo, mira, eso va a generar controversia, problemas que realmente tampoco merece la pena. Mira, yo pienso que es ahora el momento de ser como cada uno es. Es el momento de sacar y no estar hacia adentro, sino hacia afuera. Liberarnos, ya que ahora es muy, muy complicado porque estamos un poco reprimidos, liberar nuestra mente. Y si nosotros liberamos, sin causar dolor al otro, siempre con respeto, liberarnos nos liberará, nos hará ser más felices y también podremos ir a favor de la marea que está sucediendo. Claro, pero hay un problema en todo esto, que es cómo expresas tú tu libertad de expresarte lo que llevas dentro tratando de no molestar o no insultar a alguien. Porque eso hay gente que sabe hacerlo, pero hay mucha gente que no. Y ese es el problema. Yo creo que yo creo que da para un debate de un programa. Pues ya lo haremos y estará Jorge Barroso. Estás invitado, evidentemente. Por supuesto. Eso cuenta con ello. Y aparte que, bueno, pues ya sabes, cuenta que Tertulia Desconocido es tu casa y para divulgar lo que necesites. Y aparte, como te decía antes, te molestaremos de nuevo, que lo sepas. Claro, por ejemplo, si a uno le apetece vestirse de verde, no tiene que cortarse en este momento. Tenemos que hacer cosas que nos gusten. Seguiremos hablando. Y que nunca nos hemos atrevido. Sí. Bueno, lo dejamos para otro debate, que Pedro Manuel Girón. Sí. No, muchas gracias, Jorge. Un placer. Es un placer. Que soy gente muy, muy bonita, de verdad, y muchísimas gracias. Eso de bonita me gusta mucho. Igualmente. Es muy de mi tierra. Muchas gracias, Jorge. Hasta siempre. Un abrazo. Venga, un fuerte abrazo. Un abrazo.